Super Mario presenta sus credenciales en la Liga ACB. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos aquí a otro nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo dedicado a nuestra sección de básquet, vídeo dedicado concretamente a Mario Hezonja, que hizo un partido espectacular frente a Basket Girona, su primer gran partido de madridista, y aunque a alguno le moleste, porque he puesto en valor el partido mayúsculo de Mario Hezonja, pues sí, voy a hacer un vídeo sobre uno de nuestros fichajes en su primer gran partido con la camiseta del Real Madrid. Y evidentemente no hay que sacar unas conclusiones de que vaya a hacer una temporada descomunal por solo un gran partido que ha hecho hasta el momento, pero es que ha jugado recién llegado 3 partidos. Y como venía del Eurobasket, haciendo un Eurobasket tan pobre como el que había hecho, creo que es algo de valor, precisamente, poner en subrayado la figura de Mario Hezonja, que hizo un partido tremendo en el apartado estadístico, con esos 23 puntos, 7 rebotes, pero al margen de eso, este vídeo va también en una línea de esos pequeños grandes detalles que a mí me gustaron del partido de Mario Hezonja. Me gustó el partido de Mario Hezonja también, aparte de por su anotación, por sus triples, por esa capacidad de poder romper desde fuera, también por lo siguiente. Número 1. Su nivel defensivo. Siempre se ha puesto en duda, ¿no?, el nivel defensivo de Mario Hezonja en los últimos tiempos, siendo un jugador en ese apartado quizá algo más independiente en el Barcelona en 2014, pero como os habíamos comentado en este canal, tras su última temporada en Unis Kazán, habíamos detectado una mejora en la máxima competición continental, al menos, que es donde yo lo he podido ver, donde sí que detectaba un Mario Hezonja mucho más implicado e impactante dentro de su propia pista, de su pista defensiva. Dentro del lado defensivo, Hezonja a nivel reboteador y a nivel de lateralidad, de movimientos laterales con jugadores más pequeños o grandes, era capaz de poder generar estrés y problemas al atacante rival. Creo que es algo que hay que poner, sí, en valor, porque es un jugador que viene con la vítola casi o sin casi de estrella, y muchas veces eso se catapulta con el mensaje de este tío es un vago defensivamente hablando. Y no vi ni mucho menos a ningún vago defensivamente. Hay jugadores que llegan al Real Madrid con la sensación, uno, de que vienen con ese carácter de crack, de estrella, de dársela un poco así, y que defensivamente van a ser unos perezosos de narices. Bueno, con Hezonja, de la mano de un tío como Velimir Perasovic, ha ido mejorando seguramente su contribución defensiva, como digo, tras su último año en Rusia. Y en el Real Madrid, pues esto ya lo hemos empezado a detectar, y para mí es muy importante porque para Chus Mateo, con la planificación de plantilla que se ha hecho, es muy importante los mismatch, cambios defensivos y la intensidad que das en esos cambios con los jugadores. Y Mario Hezonja probablemente es de los jugadores más versátiles para poder cambiar con distintos jugadores, tanto interiores como también exteriores. Punto número 2. Vamos al ataque. El pedir y el tener sistemas para ti. Pedir balón y que los sistemas corran para ti. Creo que ahí también Hezonja es un jugador que salía de situaciones de indirectos, de bloqueos, donde perfectamente se veía que Chus Mateo quería buscar y hacer entrar en calor a Mario Hezonja a partir de la entrada del partido, ¿no?, del jugador internacional por Croacia. Ahí sí que tengo que decir que Chus Mateo ha hecho por buscarle, y tiene que hacer por buscarle, porque creo que es de esos jugadores que si no lo buscas, él también mentalmente puede hacer un apagón dentro de los partidos. Él tiene que sentirse relevante en ataque, porque él tiene más talento que la mayoría de los jugadores, incluido incluso en el Real Madrid. A día de hoy es uno de los jugadores con más calidad en la línea exterior, por supuesto, e interior también. Es un jugador que puede atacar el aro de muchísimas formas, anotar de 2 y de 3 de muchísimas maneras. Así que Chus Mateo tiene la obligación, como primer entrenador del Real Madrid, de hacer que la pizarra trabaje para Mario Hezonja. Así que, al margen de sus triples, al margen de su valor, al margen de sus rebotes, al margen de los grandes guarismos a nivel estadístico, está esta cuestión de que el entrenador y el balón, así como compañeros, quisieran encontrar y buscaran a Mario Hezonja. Magnífico partido, el principio del comienzo. Va a ser un jugador muy importante y siempre aquí hemos tenido un voto de confianza hacia él, incluso durante una mala Supercopa que hizo Super Mario. Así que, gran partido de Mario Hezonja, a seguir así. No siempre va a entrar todos los triples, los tiros. Él sabemos que tiene momentos donde se las va a jugar porque él confía en su calidad muchísimo. Tiros algunos mal seleccionados por ese también punto de
de querer acaparar mucho por momentos, es natural, es normal en este tipo de jugador. La cuestión es que a alguien también le comunique en ese sentido por momentos y que él en esa madurez sepa seleccionar mejor, que creo que también en Unis Kazan vimos a un jugador que elegía mejor. Lo que sí que quiero es que dejéis vuestro comentario respecto a Mario Hezonja, qué esperáis de Mario Hezonja esta temporada y qué esperáis de este jugador que ha llamado las puertas del Real Madrid para ser, al menos para mí, un jugador determinante de cara a obtener los títulos de la temporada.